¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 11 de enero, aquí tengo de febrero, de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano. Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. El otro día estuvimos platicando con un grupo de 4 compañeras que se autodenominan las chavalas del apocalipsis o las chavalas de las Bermudas, pero por el triángulo, no porque anden en Bermudas, ¿verdad? Queremos agradecer su audiencia a las compañeras Irma Dávila, Rosadelina Barahona, Isaura Chavarría, la diputada, todas ellas, bueno, la compañera Rosadelina es la ministra de Defensa, María Agustina Montenegro junto con su compañero de toda la vida, Daniel Rafael Reyes. Muchas gracias. Y también a la compañera Fátima Estrada, que es la responsable del Frente Sandinista en toda esta zona. Y lo hace con mucha diligencia. Muchas gracias a todas. Y también estuve con unas compañeras de Tipitapa. Lo que pasa es que no me dieron sus nombres, porque no se pongan bravas. A quien también les agradecemos su audiencia. Lunes, miércoles y viernes. Por supuesto, vamos a hablar del discurso de Daniel y de otras cositas vinculadas a eso. Pero quiero empezar de otra manera, porque el lunes no hubo tiempo, pues, pero... A ver, aquí hay toda una campaña, ¿no? De los delincuentes contratados por Estados Unidos para desprestigiar y calumniar a Nicaragua y que están disfrazados de periodistas, que tienen sede sobre todo en Costa Rica, aunque también hay en Estados Unidos, y en otros países, en Europa, en España, en esos lados. Son delincuentes ellos también, porque se dedican a calumniar, a inventar, a mentir. Y una de esas mentiras es que nosotros tenemos a los traidores que ya han sido condenados, que los tenemos en condiciones espantosas, que los torturamos, que no les damos derecho a horas de sol, que no tienen derecho a visitas de familiares, que están flacos. Y un montón de estupideces. Cuando para nosotros es una razón de principio tratar con dignidad a los detenidos. Quieren una prueba así pública. ¿Dónde has visto vos? Bueno, hay otros lugares, pues, pero que me los enseñe Estados Unidos a prisioneros prisioneros detenidos o condenados, por delitos comunes, por asesinato, por violaciones, por robos, por asaltos, por golpear a sus compañeras de vida, por secuestro, por el delito que sea. ¿Dónde he visto vos que los ponen a estudiar, que les dan títulos de bachiller o de técnico, o que aprenden computación? Y les dan su título y además les pagan el bono de bachilleres? ¿Sí o no? Mejor voy a tener que pegar una frase colombiana que la tenía mucho María Luisa Atienza. ¿Sí o qué? ¿Verdad? En cambio,
les vamos a contar las crueles condiciones que vivió a lo largo de más de 20 años que estuvo presa la compañera Ana Belén Montes. De origen nació en una base militar yanca, pero digamos ella se siente puertorriqueña. Qué mujer más ejemplar. Ya les voy a contar algunas cosas de ella. Qué clase de convicción de mujer. Fíjense bien, más de 20 años presa. 20 años no son poca cosa. No es como dice Carlos Gardel, que 20 años no es nada. 20 años, hermano, es un montón de tiempo preso. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una científica, podríamos decir, de alguna manera describirla así. Tiene en este momento 65 años. Cuando fue detenida, tenía 44 años. Cuando fue condenada, tenía 45. Ella trabajaba en agencias de inteligencia de Estados Unidos desde los años 80. Ella estudió en Estados Unidos, secundaria, universidad, estudios superiores en relaciones internacionales. Según Estados Unidos, a ella la reclutó en 1984 otra puertorriqueña, María Rita Velázquez Hernández, y la presentó al Servicio de Inteligencia de Cuba. 1984, la era de Reagan, ¿verdad? Ella en el 92 fue trasladada, ¿verdad?, a una agencia del Pentágono como analista. Le inventaron un cargo con el propósito de espiar ahí en Cuba, para estudiar específicamente a los generales, a los jefes militares de Cuba. Ese era su principal papel, ¿verdad? Fue escalando posiciones hasta que la integran a un grupo súper secreto de la CIA, adscrito a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Y estaba ahí cuando ocurre lo de 2001, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de New York. Ya para ese momento ya la han detectado que está espiando para Cuba, pero la han dejado correr. Pero como viene ese golpe, viene toda la campaña que ya conocemos, entonces deciden detenerla porque iban a empezar a preparar las invasiones contra Afganistán y otros golpes terroristas que había decidido Bush Jr. Entonces la detienen, ¿verdad? Ella nunca se llevó documento, nunca. Miren qué clase de capacidad de mujer, porque ella se memorizaba todo. Ella leía y lo memorizaba, no necesitaba fotocopia. No necesitaba sustraer los documentos, esconderlos y llevárselos. No, se los memorizaba. Luego iba a su casa, los pasaba a archivos informáticos, los encriptaba y se los entregaba en un disco a su contacto de Cuba. ¿Qué es lo que espiaba ella? Ella no espiaba para robarse secretos industriales o para, ¿cómo se llama esto?, para desestabilizar al gobierno de Estados Unidos. No. Ella lo que trasladaba era información de la conspiración norteamericana contra el gobierno legítimo de Cuba. Eso es lo que sustraía a punta de memoria. ¿Estamos claros? Quiero repetir esto, no, ella nunca se llevó documentos, no fue como hizo Bush o Biden. Ya le descubrieron a Biden un montón de documentos secretos en una antigua oficina que él tenía ahí en Washington. Bueno, no, ella no hizo eso, se los memorizaba.
Fíjense, una de las cosas que hizo fue identificar a 4 estadounidenses supuestamente diplomáticos que realmente eran espías y que estaban ahí dentro de Cuba, ¿verdad? Y que no andaban para ayudar al pueblo cubano, andaban para conspirar contra el pueblo cubano. Pongamos cuidado. Ella en el proceso judicial reconoce que es cierto. Ella no alegó inocencia, no, sí es cierto, dice. Porque Estados Unidos ha desarrollado una cruel, injusta y profundamente inamistosa política hacia Cuba. Participé en la actividad que me trae ante usted, le dice al juez, porque obedecí mi conciencia en vez de la ley. Hay que le hace firmeza a esa mujer. Me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos, habla como estadounidense, de imponer en Cuba nuestros valores y nuestro sistema político. Nosotros hemos hecho gala de intolerancia y desprecio hacia Cuba. El gobierno de Estados Unidos nunca ha respetado el derecho de Cuba a definir su propio destino, sus propios ideales de igualdad y justicia. Y cerró con esta frase: hice lo que consideré más adecuado para contrarrestar una gran injusticia. ¿Verdad? Esto es importante, todo lo que les he descrito, pues quién es ella, qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Estamos claros. Es una mujer sumamente inteligente, sumamente capaz, muy preparada y con unas convicciones de una firmeza extraordinaria, ejemplar. Firmeza ideológica. Tanto es así que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, dice que la motivación de Ana Belén Montes nunca fue por dinero. No aceptó dinero por pasar información clasificada, dice el Departamento de Justicia, sino que lo hizo por ideología pura. Yo creo que ese es el mayor elogio que podía recibir Ana Belén Montes. Ella no es una mercenaria, ella es una mujer consecuente con sus principios y por eso traslada información privilegiada de su gobierno, información de los planes de su gobierno contra un pueblo y un gobierno legítimo que es el del gobierno de Cuba. Fíjense bien. Incluso algunos New York Times, Washington Post, todas esas cosas que hay ahí, que son instrumentos de la propaganda de los dueños del poder económico del mundo, reconocen que es la funcionaria estadounidense de más alto nivel que se ha demostrado que trabajó para Cuba. Por eso es que la llaman la reina de Cuba. Una mujer inquebrantable y una presa de conciencia. Esa sí es una prisionera política. Todo lo que les he descrito, usted lo define como una prisionera política. Ella no trabajó para que atentaran contra la estabilidad de Estados Unidos o para que mataran a algún funcionario de Estados Unidos o para que destruyeran la economía de Estados Unidos. No. Ella trabajaba por su convicción democrática para ayudarle al pueblo de Cuba a defenderse de la conspiración de su gobierno contra el gobierno de Cuba. Es una definición exacta. Era una prisionera de conciencia. Estamos claros, ¿verdad? Pero ahora viene lo que les quiero contar. La esencia, además de presentarles quién es Ana Belén Montes. Repito, una mujer que tiene 65 años en este momento. El viernes pasado fue liberada en la mañana. La llevaron a Puerto Rico, a San Juan, pero no crean que la llevaron y ya está libre totalmente. No, porque ella fue condenada a 25 años.
como ya cumplió 20, le dan libertad condicional. Pero le ponen un grillete y la mandan a San Juan. 5 años en libertad condicional. Es decir, hasta que tenga 70 años, Ana Belén Monte va a ser totalmente libre. ¿Estamos? Entonces, ya llegó a Puerto Rico y ahí hizo declaraciones, ella misma, a través de un comunicado, ¿verdad? Dice que está feliz de estar en Puerto Rico. Reiteró que todo lo que hizo lo hizo por convicción. Dice que él tiene que buscar de qué vivir, ¿verdad? Y que no quiere meterse en los medios ni nada. Ella quiere buscar de qué vivir, porque le toca, ¿no? 65 años y sin un centavo en la bolsa y la ponen en Puerto Rico. ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjense, mira lo que es la crueldad, lo que es la revancha. Como esta mujer, ellos saben, los gringos, los yanquis, saben que es una mujer de convicciones, la intentaron quebrar, la intentaron romper, se lo propusieron y nunca lo lograron. Oigan las condiciones en que las tenían. No tenía derecho a relacionarse con otras detenidas, sola, 20 años. No tenía derecho a leer periódicos. No tenía derecho a ver televisión. No tenía derecho a oír radio, mucho menos internet. 20 años sin hablar con nadie más que con sus custodios, sus torturadores y su familia más inmediata, sus padres, sus hermanos, que tenían permiso de irla a ver periódicamente. ¿Verdad? Fíjense bien, ahora viene lo peor. Hace 6 años, casi 7, en 2016, le descubren cáncer en el pecho. Le hacen una mastectomía, le extirpan las glándulas mamarias. Ustedes saben, si ustedes conocen a alguna compañera que ha sufrido eso, o ustedes mismas, las compañeras que me están escuchando, han sufrido eso, saben lo doloroso que es en términos físicos y en términos psicológicos para las mujeres, y saben también que hay un proceso de recuperación relativamente prolongado, tanto desde el punto de vista físico, repito, como desde el punto de vista psicológico. Es una cuestión muy difícil cuando le extirpan las glándulas mamarias a una mujer. Que por cierto, el cáncer de mama no solamente lo tienen las mujeres, también a veces lo tienen varones, ¿verdad? En fin. Pongan cuidado. Ella está en una clínica, recuperándose, ahí dentro de la cárcel, atada de manos y pies. Así pasó todo su periodo de recuperación de la mastectomía. Solamente le permitieron paracetamol para los dolores que le causaba la radioterapia. Y quienes me están escuchando y conocen la experiencia de alguien que ha sufrido una mastectomía, saben qué significa, saben qué significa que solo te den paracetamol para el dolor. Eso es, la paracetamol que primero solo te lo disminuye un poquito y segundo, dura poquísimo. Fíjense, voy a repetirle. Aislada, sin derecho a conversar con nadie, con ninguna otra presa, sin derecho a ver televisión o leer periódicos, sin derecho a escuchar radio, sin acceso a internet. Solo podía conversar con sus padres y sus hermanos que la podían visitar periódicamente, no era que todos los días, una vez cada 15 días y así. ¿Se imaginan eso? Esa tortura, estar
todo el día solo o sola, sin hablar con nadie, más que llegaba sus custodias y le decía, aquí está la comida, apagar la luz, lo que sea. Y cuando estaba ahí, después que la operan tirada en una cama, atada de manos y de pies, una mujer que se está recuperando del cáncer. Qué horrible es esto. Así pasó los 20 años. Y me hablan a mí de derechos humanos, los yanquis. Y saben que era una mujer que estaba presa por su conciencia, que no era porque hubiera cometido delitos contra la estabilidad de Estados Unidos. Y tampoco, ya van a oír esto, tampoco fue una traidora de Estados Unidos. Ya van a oír por qué. Cuando llega a Puerto Rico, la recibe Julio Muriente Pérez, un de los más veteranos luchadores por la independencia de Puerto Rico. Aquí ha estado muchas veces, el gran amigo de Rosario y de Daniel. Un compañero muy consecuente, Julio Muriente. Entonces Julio Muriente, que es el presidente del movimiento independentista de Puerto Rico, dice, Ana Belén Montes es una heroína, una extraordinaria heroína. Ella no traicionó al gobierno estadounidense porque nunca le fue leal. Su lealtad estuvo con la justicia y el respeto a la soberanía de los pueblos. Su libertad representa una gran victoria para nuestros pueblos en lucha y una enorme derrota para el afán hegemónico de Estados Unidos. Pero es una victoria porque ella resistió. Esa mujer tiene una valentía, hermano, inigualable. Qué firmeza de mujer. Qué firmeza. Jamás se le rindió a los yanquis con semejante tortura. ¿Vos te imaginas? Si uno, cuando tal vez tenés por razones de trabajo o las que sean, tenés que pasar encerrado, pues un par de días para ponerle, y que no hablas con nadie. Y solo que no hablas. Pero tenés acceso a medios. Solo ponete a pensar lo que significa estar encerrado en una habitación minúscula. 20 años sin derecho a más nada que estar respirando y comer. Ese era su único derecho. Bueno, ese es el tratamiento que le dan a los reos políticos los norteamericanos. Y si me pusiera a contar que hay muchos otros prisioneros políticos en Estados Unidos, sobre todo luchadores por los derechos de los negros, que ahí están presos, tienen 30 o 40 años presos. No creas que era la única. No, hombre, hay tendalada. Y además gente que ni siquiera se sabe que está presa por la famosa ley patriota, que les permite a ellos cerrar a las personas sin derecho a abogado, sin derecho a que su familia sepa que está presa, sin derecho el detenido o la detenida a saber por qué está preso. Perdido en algún lugar de Estados Unidos o de fuera de Estados Unidos, porque también se lo llevan. Esas son las condiciones que dan los gringos, que además su sistema penitenciario en la mayoría está privatizado. Les pagan a empresas privadas para mantenerlos presos. Y ahí hay de todo, hermano. Unas atrocidades, hacinamiento. Es un negocio para los dueños de esas prisiones que tener, entre más presos tengan mejor. Por eso ahí te echan preso por cualquier razón. Si el otro día estaba leyendo, la semana pasada, una mujer de 80 años, y no por casualidad negra, la llevaron presa por no pagar el impuesto de la basura. Presa, 80 años. Y la pobre mujer decía que yo no me ocupo de las cuentas, de eso se hace cargo mi hija. Sí, pero la ley es la ley, le dice. Para ellos es más importante la ley que la justicia. ¿No ven que eso es lo que nos recetan por toda esa serie de televisión? Es que él rompió la ley, no les importa la justicia, sino la ley. Y la ley la hacen para oprimir.
a todos aquellos que desafían el orden establecido, sea por la vía de los impuestos, por la vía de las condiciones de seguridad que ellos imponen. Hay que rendirle el charro a esta mujer, ¿verdad? Lástima que ella tiene que permanecer en Puerto Rico, si no te imaginas que viniera aquí a Nicaragua. Dentro de 5 años, pues ya cuando estén en el siguiente periodo de Daniel y Rosario. Qué barbaridad, ¿verdad? Yo cuando estuve leyendo esto, solo me imaginaba esa situación. Solo me lo imaginaba. Porque es tan difícil esto, ¿no? Para una persona vivir en esas condiciones. A ver, esta habitación donde está la cabina de transmisión, de locución de la radio, debe tener que como unos 6 por 5, por ahí debe andar, no, un poco más. Unos 35 o 40 metros cuadrados. Aquí donde estamos. Esa celda debe haber sido de 2 por 3. La cama, hermano. Nada más. Si Ana Belén, que no lo sé, si Ana Belén fuera una creyente sin derecho a la Biblia, pues. No sé si lo era, pues, pero ponerle. Es que eso es espantoso. Y jamás se doblegó, jamás traicionó su conciencia. ¿Qué fue lo que dijo al llegar a Puerto Rico? No se ocupen de mí, ocúpense de Cuba, de lo que vive Cuba. ¿A qué clase de mujer, hermano? No pregunten sobre mí. No sé, hay que preocuparse por los temas fundamentales, dice Ana Belén. Tema fundamental, la agresión que sufre Cuba. Es una cosa extraordinaria. Y no me quería olvidar de este tema porque lo teníamos en tintero, como quien dice. Pero es una maravilla. La maravilla es su convicción, ¿no? Lo terrible, lo espantoso es lo que vivió esa pobre compañera. Y resistió. Son las 7 de la mañana. Quiero registrar el fallecimiento de un compañero Román Matamoros. Se falleció anoche. Vivía, él se llama Juan Navarrete. Se llamaba, pues. Vivía ahí en Las Banderas, en Tipitapa. Proviene de la comunidad del Charco, en Matiares. Esa comunidad fue importante porque eran obreros agrícolas que lo organizó el Frente Sandinista. Y ahí había una enorme hacienda de los jesuitas, hacienda ganadera y lechera, sobre todo dedicada a la producción de leche, pero era enorme, enorme. Ahí en el Charco, en Matiares. Y los obreros se organizaron ahí, se incorporaron al frente. Román era amigo del padre Gaspar García Laviana, era un cristiano comprometido a través de distintos instrumentos del frente, ¿verdad? Y dice que cuenta uno de sus amigos que César Largaspada que jugaban billar Gaspar García y Román, Juan Navarrete, ahí en Tola. Pero siempre Román le ganaba. Entonces el padre Gaspar le decía que solo vivía en el billar, vos sos un vago. Llegó a ser teniente del ejército. Con la reforma agraria recibió una finca, una pequeña parcela, pero la perdió porque tuvo un conflicto ahí con un vecino. Emigró a Costa Rica, ahí trabajó 20 años, regresó y falleció ayer. Román Matamoros o Juan Navarrete, pues. Le decían Concha. Que descanse en paz y saludos a sus familiares. Una pausa, regresamos, son las 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 6 minutos. Quiero saludar a compañeras y compañeros que son leales, televidentes, en el sentido, bueno, porque por YouTube o por Facebook Live. Marcela Ábalos, que siempre está. Muchas gracias, Marcela.
Carlos Vallecillo, otro compañero, y al compañero Joseph Orozco. A todos ellos, gracias por su sintonía. Hablemos de ese discurso de Daniel, porque ahí hay mucha tela que cortar. ¿Verdad? Podemos hablar en el orden que él lo dijo o hablarlo por las ideas que él expresó. Entonces mejor vamos con las ideas. Y voy a comenzar con la última idea y la vamos a ir desarrollando y también a cerrar con ella misma. Pues. Para mí, ¿verdad? Lo más importante que digo es, mira hermano, no nos descuidemos. Incluso citó aquella famosa frase, de las aguas mansas, líbreme Dios, que de las bravas me libro yo. ¿Verdad? Porque a veces nosotros mismos caemos en la rutina, creemos que está todo resuelto, que ya no hay peligro y bajamos la guardia. ¿Verdad? Y entonces esto es un gravísimo error. Gravísimo error. Dice Daniel, aunque las aguas estén mansas, no hay que confiarse. No podemos confiarnos. Porque los terroristas ahí andan siempre conspirando. Y tienen el financiamiento de Estados Unidos, del gobierno norteamericano y de gobiernos europeos. Siguen conspirando. No podemos confiarnos. Y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfachatez, refiriéndose a lo de Brasil. Y después nos hace un exhorto. Todos juntos a trabajar con energía, con firmeza, con disciplina, pero a dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque las alimañas andan allí. Ahí andan las alimañas. Y después del acto, que fue aquí en el Centro de Convenciones Olof Palme, el día lunes, en la tarde, Rosario dice lo siguiente. Esa recuperación de la paz después de el golpe del 2018 debe vigilarse, defenderse, fortalecerse, porque el interés supremo de las familias nicaragüenses es vivir en paz para poder construir el porvenir que todos queremos de desarrollo justo. Y aquí hay un concepto que lo insiste mucho Rosario, que a mí me parece particularmente importante. El desarrollo justo, la justicia social, la merecemos. No hemos ganado ese derecho. O sea, no es una dádiva, no es una dádiva en el sentido de que no nos la regalan y no es una dádiva en el sentido de que queremos algo que no nos corresponde. No, lo merecemos. Entonces yo creo que este es el mensaje central de ese discurso. Aquí, espérate, sí hombre, mira, ahorita estamos tranquilos, andamos vigilando, tenemos todo bajo control, pero aquí no hay que confiarse. Entonces, ¿cuál es el principal instrumento que están ocupando los yanquis? La parte religiosa, esa es su parte esencial, la católica. Pues. Porque esa es la estructura que les quedó. Después no tienen ni una. Porque ellos han tenido estructuras de espías y se las hemos quebrado. Hay un montón ahí que ni decimos que son traidores contratados, que han andado haciendo determinadas cosas y están bajo control, están presos. ¿Ya? Pero después tienen su estructura implantada en el territorio con menos influencia que hace 10 años, pero que la tienen. Que tienen sus secretarios políticos, que son los curas párrocos. Y que tienen su tendido territorial. Y entonces ahí se insertan los agentes de los yanquis para tratar de pervertir una legítima
devoción de los católicos, pervertirla y convertirla en un instrumento de desestabilización. Eso es lo que están haciendo. O sea, el problema no es la procesión, el problema no es la bajada del santo y el... No. El problema es que los yanquis han introducido agentes de ellos, contratado a gente para convertir esas manifestaciones religiosas en intentonas de otro tipo. ¿Entendés? Y nosotros no nos podemos descuidar. A veces puede ser cosas que, puchica, mano, yo que siempre le he bailado al santo y que este año y que cuando lo bajaron y que lo sacamos a pasear y ahora no. Bueno, no es un no caprichoso, sino sabemos por dónde va la cosa. Y ellos siguen trabajando, ellos no se han rendido, como nosotros tampoco. Que no la han ganado ni la van a ganar, esa es otra cosa. Pero que van a insistir, tengan la plena seguridad, la certeza que así va a ser. Y te quieren aprovechar cualquier situación. ¿No? Entonces, ahorita que hablábamos de Ana Belén, hablemos ahora un poquito de parte de lo que mencionó Daniel, de las situaciones. Él habló de 3, de Bolivia, de Perú y de Brasil. De esos 3. En Bolivia, que recordó que Lucho Arce por fin puso preso a un terrorista, hermano, racista, clasista, un hombre sin escrúpulos de ningún tipo, que se llama Luis Fernando Camacho, que es el jefe de la provincia de Santa Cruz, la más rica de Bolivia. Ahí está gran parte del litio. Además, un terrorista de los que dirige ataques para asesinar, golpear, torturar, incendiar sus viviendas de los indios bolivianos. Ese es Camacho, que está preso. Ojalá que no se raje Arce. Ojalá que no, porque ese es el jefe de los golpes. Falta, ya tienen entonces a 2, ¿no? Tienen a la que fue la títere de ellos. Y falta Carlos Mesa, ese es otro. Fue presidente de Bolivia, me acuerdo cuando tenía un canal de televisión, entonces siempre aparecía él así como muy docto, muy por encima del bien y el mal, y cuando llegó a la presidencia fue un verdadero desastre. Y se convirtió en un instrumento de los yanquis. Pero bueno, pues, falta ese. A ver, Lucho Arce va a decir que va a permitir que le digan que Camacho es un preso político, cuando fue Camacho uno de los jefes del golpe, uno de los que comisionó a Estados Unidos para ejecutar el golpe que derrocó a Evo Morales. Va a permitir Lucho Arce que le digan que Camacho es un preso político. Interesante, ¿verdad? Mira cómo ha vuelta la vida. Después está lo del Perú. Lo del Perú, hermano, chorrea sangre. Literalmente. Hoy es miércoles, el lunes hubo una matanza espantosa. 18 asesinaron en una ciudad. En la ciudad de Juliaca, en Puno. Eso queda al sur de Lima, como a 1000 y pico, 1500 kilómetros por ahí. Ahí por el Titicaca, que es el lago más grande de América. El segundo es el Cocibolca. Titicaca, que queda. Y el lago que está situado a mayor altura en el mundo. El Titicaca, muy cerca de ahí, en la frontera con Bolivia. Asesinaron a 18, ayer fue el entierro, hermano, y vos veías esa multitud de gente pobre despidiendo a sus muertos, los 18 ataúdes. Y no son los únicos, ¿verdad? Con eso ya suman creo que 41 o 42 los oficialmente reconocidos, porque ¿qué es lo que están haciendo los servicios de inteligencia del Perú? Están asesinando a líderes
comunitario en todas las ciudades del interior del país y aún en la propia Lima. En silencio, ¿sí? Aparecieron muertos. Y ni por supuesto, eso no sale en los medios. Por supuesto. Entonces habló del Perú. Y dice Daniel, a Pedro Castillo, que se quiso arreglar con los ricos, dice Daniel. Y para eso sacrificó a sus ministros. O sea, lo puso elegante, Daniel. O sea, respetuoso. Realmente lo que hizo Pedro Castillo fue traicionar a sus propias convicciones y a su partido. El partido que lo llevó a la presidencia. ¿Ah? Y el Principito fue, ¿te acuerdas que nombró un canciller que tenía unas credenciales impecables, de un luchador de 60 años, era un hombre ya mayor de los 70, de mayor de los 75, lo echó Bejar, creo que es el apellido, no me acuerdo, y lo echó a los 8 o 10 días, porque era intolerable para los ricos, para los dueños de la riqueza en el Perú tener a un hombre de esa trayectoria. Y así, con él empezó, y después echó al primer ministro, que era Guido Bellido, que es diputado también, lo echó también. Porque se quería arreglar con los ricos. Él quería el permiso de los ricos para gobernar. ¿Verdad? Y los ricos no perdonan. Le quitaron hasta el sombrero, para que pusieron el saco y la corbata, quitaste ese sombrero, no mira que da mala impresión, vos tenés que la dignidad del presidente y no sé cuándo. Tienen una parafernalia ahí en el Perú, con la banderita y toda la solemnidad. Y está como la parafernalia ahí de la reunión de Biden, Trudeau y López Obrador en México, toda una parafernalia, y que ahora la foto, no sé qué, y que ahora, chica. Pero bueno, hay que dejarlos a ellos. Entonces, Pedro Castillo es una cuestión de clase, los ricos jamás se lo iban a dejar gobernar, ni a él, ni a la Dina Boluarte. ¿Sabes por qué? Que es la vicepresidenta de Castillo, puñaleó a Castillo todo, y esto se lo vuelvo a decir a los traidores. Los traidores solamente lo mantienen la persona o el poder que los compró mientras les son útiles. Después les pegan la patada. Entiendan. Mira lo que le van a hacer a la Dina Boluarte. Ya le iniciaron un proceso penal en la Fiscalía del Perú para responsabilizarla por todas estas masacres, incluyendo la de Puno, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Van a iniciar eso, y cuando ya tengan, digamos, la certeza de qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer, la van a destituir. Van a poner a alguien de los fujimoristas, que son los que han estado conspirando principalmente, lo van a poner de presidente, que es elegido desde el Parlamento, y a la Boluarte la van a meter presa. Y vas a ver. Ese es el destino de los traidores. ¿Vos crees que la Boluarte es la responsable de esos crímenes? En términos políticos, sí, porque es la presidenta. Usurpadora, pero presidenta, pues, en términos jurídicos. Efectivamente, la última responsabilidad recae en la máxima autoridad. Eso es verdad. Pero ella no domina el ejército ni a la policía. Ella no manda ni siquiera ahí en su despacho presidencial. No manda nada. Eso es una figura decorativa. El ejército lo domina la embajada de Estados Unidos. Ahorita nombraron a no sé qué funcionario. Y sale la embajada de Estados Unidos felicitando porque lo nombraron. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos que si nombran a uno u otro? ¿Sí me entendés? 10 bases militares. Ahí no manda nadie más que Estados Unidos, dueño del Perú. Es una colonia del Perú, de Estados Unidos, perdón. Ese es otro ejemplo. Pero fue una cuestión de clase, dice Daniel. Porque es un campesino, es un maestro rural. No le iban a permitir. Es que la cuestión de clase y la cuestión racial en el Perú es, como le hemos dicho muchas veces, es una cosa que lacera.
es de un extremo insoportable. No solo ahí, ¿verdad? En México, en Chile contra los mapuches, en Argentina contra los mapuches, contra otras etnias, en Ecuador, en Colombia, cómo odian a los indígenas, los que viven en las ciudades, cómo lo odian. Y es un odio que atraviesa todas las clases sociales. O sea, es un odio porque son indios, son ignorantes, son atrasados, son violentos. Y son los dueños de ese país. Pero bueno, sigamos con lo que nos decía Daniel. Después habló de Brasil. ¿Ah? Porque Burula ha dicho que uno de los que ha dicho que qué barbaridad, que mirá lo que está pasando en Nicaragua, que no sé cuál, antes de que fuera presidente. Todavía no se ha pronunciado siendo presidente, todavía. Pero antes de que fuera presidente, cuando era candidato, nos dijo varias chanchaditas. Porque él es desleal. Lula es desleal. Pero bueno, allá él va. Entonces, viene Lula, que le fue a dar un abrazo a todos los babosos ahí que le hicieron caso a Bolsonaro y se fueron a meter el plan alto. Le fue a dar un abrazo, se fue a hablar con ellos. Ay, mi hermanito, ¿para qué hiciste eso? Yo te perdono, venite para acá. No, hombre. Se armó la cacería desde el propio domingo. Lo que pasa es que fue una pantomima realmente, porque ¿quién fueron a echar preso? A los que estaban en el campamento frente al cuartel del ejército. La mayor parte, pues, de los que participaron, de los que agarraron, que no habían salido los babosos porque andaban de lelo y viendo que robaban, entonces los agarraron, 300 nada más, pero ahí habían como unos 5,000 o más. Y después se fueron al campamento y ahí arrasaron, lo desmontaron y metieron preso un montón. Pero ¿quiénes estaban en el campamento? Sobre todo las personas que no podían ir al plan alto a la toma del Congreso. Viejitos, mujeres con niños, enfermos, que están en el campamento, esos son los que echaron presos. De manera que de los 1,500 y pico que dijeron que habían presos, ya tuvieron que soltar a 599. Y ya solo quedan detenidos un poquito más de 500. ¿Pero qué? Van a decir que son prisioneros políticos. Y no iban con armas, como aquí. No. Saquearon, destruyeron, sí. Pero no iban con armas, no mataron a nadie, no hirieron a nadie. Ayer ordenaron, no, ya lo capturaron, al jefe de la Policía Federal de Brasil, ya le echaron preso. Y ordenaron la detención del ministro, el que debían destituido, que fue ministro de Justicia Bolsonaro. Y también suspendieron al gobernador de Brasilia, que son prisioneros políticos. ¿Qué? ¿No le van a aplicar la justicia? Perdón, la ley. ¿No van a hacer justicia? ¿Verdad que no? Vamos a ver ahora si Lula va a permitir que le digan que esos son prisioneros políticos. Como los trotskistas están saliendo a decir. Los trotskistas que han hecho chanchada en todos los sitios. Argentina, sobre todo en Argentina, que tienen además diputados. Los trotskistas en México, en Perú, en Argentina, en Chile. Y son instrumentos de Estados Unidos. Ya salieron los trotskistas defendiendo a Bolsonaro. ¿Ah? Lo mismo, pues, trotskistas, que son los que armaron una maroma que hubo ahí en Costa Rica. ¿Te acordás que querían entrar aquí? Son los trotskistas. Lo mismo, ahora él se defendiendo a Bolsonaro. ¿Qué va a decir Lula? ¿Lo va a descalificar? Te fijas, mirá cómo da vuelta la vida. Lo mismo digo de Lucho Arce, era otro. Aguado. Entonces dice Daniel, yo no sé por... A ver, ¿no les va a caer el peso de la ley? ¿Va a desaparecer la justicia ante los terroristas, ante los golpistas? No, dice. Es un principio sagrado. Así como defendemos la paz, tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales,
como uno de sotana, que ayer la llevaron a su audiencia inicial. Y vamos a ver cuándo es el juicio. A la viuda del somocismo. ¿Estamos claros? Ayer, el lunes que escuché esta parte de Daniel, la que voy a decir ahorita, me acordé. A veces nosotros somos bien atrevidos. Nos ponemos a decir cosas que no hemos sabido investigar. Entonces le leí a un compañero de mediana edad. Ahí publicó en las redes sociales, hace tiempo, creo que fue el año pasado, para agosto, que las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945, agosto, fue un acto de guerra. Y eso es una mentira del tamaño de la catedral. Te voy a decir por qué. Porque Daniel siempre lo recuerda y dice Daniel, no lo voy a dejar de mencionar porque esa es una herida abierta en la humanidad. Dice Daniel, y tiene toda la razón. Pero te voy a decir por qué no fue un acto de guerra. Porque Japón ya se había rendido, tenía meses de haberse rendido. Ya había, el emperador Hirohito había declarado que él no era Dios, porque los japoneses lo consideraban Dios. Ya los norteamericanos estaban haciendo la constitución. Los norteamericanos como fuerza ocupante redactaron la constitución de Japón, en la que se prohibía incluso tener ejército. Ya eso se los quita, ya les dijeron que tienen permiso de tener ejército porque van a luchar contra China y contra Rusia. Entonces, ya rendido, el ejército japonés rendido, Harry Truman, presidente de Estados Unidos, ordena bombardear en venganza porque los japoneses habían atacado Pearl Harbor, y eso había sido un par de años antes. En venganza por eso, había que castigarlo y les dejan caer a población civil. A dos ciudades, una tras la otra, Hiroshima y Nagasaki, y las destruyen y asesinan a toda su población. Es que es espantoso. Y eso no fue un acto de guerra, compañeras y compañeros. Eso fue una masacre, un acto genocida, del cual nunca quiere hablar Estados Unidos, menos sus subalternos de la OTAN, allí en Europa, que son de los más serviles. Todos esos gobiernos fascistas que hay en Europa. Nunca hablan de eso. Y eso es algo que no podemos olvidar. Repito, fue una acción de venganza, de pura venganza, porque ya había sido derrotado el ejército japonés. Ya MacArthur había llegado a Tokio. ¿Y a quién asesinan? A población civil, mujeres, niños y ancianos, que eran los que estaban en las ciudades, porque los hombres de determinada edad en adelante los habían movilizado al frente de guerra, al ejército japonés. Porque Hirohito era el enviado de Dios, ¿no? El hijo de Dios, entonces él tenía toda la autoridad para hacerlo. Así creían los japoneses, de verdad. Hasta que Hirohito tuvo que decir en cadena de radio, porque en aquella época la televisión no tenía ninguna influencia, decir en cadena de radio, yo no soy Dios, yo no soy hijo de Dios. Entonces los japoneses, para derrotarlo, para humillarlo. Y después de eso es que tiran la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Cualquier excusa, ¿verdad? En nombre de la democracia, de la libertad. ¿Con qué derecho, verdad? Hablan los yanquis de derechos humanos. En fin. Sigamos pues con lo que decía Daniel. Porque yo te dije, no, vamos a hacer por ideas y no por orden cronológico. Él habló de los milagros. Fíjate, esto es una cosa sumamente importante. Ya te voy a decir por qué. Detalló, no, se puso a hablar de las carreteras, que no solamente las grandes carreteras, las de concreto hidráulico y demás, no solamente esas son importantes, también son importantes los caminos, las vías de comunicación interna entre comunidades,
donde no se ha podido todavía llevar el pavimento, el adoquín o el concreto hidráulico, aunque ya anunció Daniel de que solo se van a hacer con concreto hidráulico porque duran más. No solo la carretera a San Carlos, lo que es verdad, tantas cosas que se ha hecho y ya la carretera a San Carlos ya no la menciona Daniel, porque es que son demasiadas las cosas que se han ido haciendo. Te voy a decir otra, el puerto de, siempre lo digo, el puerto de Paso Caballo, el que une el continente con la isla de Corinto, ese también es obra de Daniel. O el puente sobre el río Coco, pero entre Palacagüina y Telpaneca. Un puente histórico, pero además hay muchas otras cosas, un montón. Pero luego los milagros, ¿no? Empezó a detallar sobre todo la parte caribeña, que ha sido que a lo largo de la historia fue totalmente abandonada, marginada absolutamente de todo el desarrollo social y productivo del país. Hasta ahora que tiene la oportunidad la comunidad caribeña de progresar, hasta ahora, con Daniel. Entonces, dice él algo una frase que le salió muy bien. Dice, un país tan chiquito como el nuestro, una economía tan pequeña, es verdadero milagro que con recursos tan limitados hayamos hecho tanto con tan poco. Tanto con tan poco. Y es una verdad enorme, hermano. A ver, ¿qué hacían los gobiernos somocistas entre el 90 y el 2007? ¿Qué decían ellos? Que eran hábiles en la economía porque habían estudiado en Estados Unidos y eran expertos en eso. ¿Qué hacían con los reales? ¿Qué carreteras construyeron? Las dos únicas que yo recuerdo que hicieron son la carretera, lo que llamamos carretera Vieja León, que la hizo en la época de la Violeta, y se destruyó en 4 años, quedó destruida, hasta que Daniel la reconstruyó. Ve, ahí está otra carretera que hizo Daniel, que quedó salvajada esa carretera. Entre el empalme ahí, y allá, entre Izapa y el empalme de la carretera sur, aquí en el 8, no, un poco más, en el 9. De la carretera sur. Esa y la de Río Blanco, que la regaló Chávez, la hizo Alemán. Pero Alemán se robó más de la mitad. Y esa carretera se destruyó en 2 años, porque ahí hay un régimen de lluvia muy copioso. ¿Quién la hizo de nuevo? Daniel, ahí no está, pues. Ya está terminada. Salvada quedó. Entonces, hemos hecho tanto con tan poco, y eso es un verdadero milagro, dice Daniel. Entonces, fíjense, no es que aquí sobran los reales, hermano. Esto es muy importante, porque hay algunos que pensamos, y por eso está el gobierno, que haga tal cosa, que haga tal otra. Divertido, ¿no? Es así la cosa. ¿Ya? Entonces dice, vamos a seguir haciendo tanto con tan poco a favor de los pobres. Entonces Rosario decía después del acto, sabemos lo que cuesta cada centavo y sabemos lo que significa cada centavo bien invertido para las familias que merecen lo mejor. Y otra vez el mismo verbo, merecen, merecemos. O sea, nos hemos ganado eso y nos ha costado sangre, hermano, tener las cosas que ahora tenemos. Hemos hecho tanto con tan poco. No andemos creyendo esos cuentos que aquí sobra, porque a veces nos dejamos, nosotros mismos nos autoengañamos, ¿no? Todos los años, los últimos, yo creo que en todos los 15 años de Daniel, 16 ya, cada año ha habido, solo 2008 creo que no, por la crisis mundial que hubo. Pero creo que después, en todos los años, ha habido una sobrerecaudación fiscal. Entonces se tiene que modificar el presupuesto para el alza. Solo creo que en el 2008 fue para la rebaja, por la crisis que hubo. Pero después, en todos los años, creo, no estoy absolutamente seguro, pero estoy casi seguro,
de que en todos los otros años ha habido una sobrerecaudación fiscal, es decir, ha habido más recaudación de impuestos que lo previsto y se ha tenido que modificar el presupuesto para incorporar los dineros. Entonces a veces nos creemos el cuento de que, la puchica, y real después, no sé, ¿qué va a hacer, hermano? Además, ante tanta necesidad, ¿qué reales va a sobrar? Si aquí lo que sobra son necesidades. Entonces hay que hacer un máximo esfuerzo con cada centavo, hermano. Y por eso cuando alguien comete robo con recursos públicos, eso es un acto criminal. Criminal. El que hace eso hace un acto criminal. Y 2 veces criminal si lo hace ejerciendo un cargo que lo ocupa gracias al Frente Sandinista. Eso es aún peor. Es un criminal el que roba recursos del pueblo que le toca administrar. Es un criminal. No hay otra palabra que lo describa mejor. Entonces después hay 2 conceptos. Sobre este mismo de los recursos. Es importante esto, fíjate, porque poco a poco lo aborda Daniel. Y hay otro tema que abordó Rosario, que al final se lo voy a comentar. Pero poco aborda Daniel esto. Lo ha hecho, pero pocas veces. Decía Daniel, hombre, todos los ministros, los directores de entidades públicas quieren más recursos para hacer más obras, dice Daniel, y para pagarle mejor a los trabajadores. Ese es otro error, ¿verdad? Que creen que todos los empleados públicos ganan un montón. Ese es otro error, pero bueno. Entonces dice Daniel, quisiéramos que los trabajadores ganaran más, pero hay límites en una economía que está creciendo, pero que todavía no llega a ser una economía de un país en desarrollo. Pero además, dice Daniel, es una economía que es continuamente agredida, lo que hace más difícil el esfuerzo. Ya no perdamos de vista la situación en la que vivimos, que es lo mismo que dice, un ojo abierto, los otros cerrados a la hora de dormir. Ojo al Cristo, decíamos también. Mi mamá lo decía con frecuencia. Y de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las turbias, las tormentosas me libro yo. Entonces, primero, los recursos no sobran y cuesta mucho obtenerlos. Recursos propios o recursos en préstamo. Cuesta, primero. Segundo, no somos un país en desarrollo. Y tercero, somos un país agredido. Ya habrá oportunidad, ya tendremos oportunidad de gozar de mejores salarios los que trabajan en el servicio público. Ya vendrán esos tiempos, pero por ahora no se puede. Y es una verdad. Entonces después aquí contó cosas interesantes, Daniel. Él habló de ahí están los embajadores o representantes de las embajadas, que antes estaban acostumbrados a estar en primera fila y espérate, no, sí, en primera fila están los que trabajan para la gente. Nosotros, los nicaragüenses, los que están ahí, son los que están en primera fila. Sí, vos sos invitado, pero no es para que estés aquí mandando. Hasta en eso quieren mandar algunos. Pero bueno, dice Daniel, esto que nosotros estamos haciendo y lo que ha vivido el pueblo y el sufrimiento que ha vivido Nicaragua a lo largo de su historia, lo saben los diplomáticos que están acreditados aquí. Se los está diciendo, mira, ustedes saben lo que nos ha pasado, ustedes saben las que vivimos, ¿verdad? Entonces ahí cuenta lo del canadiense ese sinvergüenza. Ojalá que lo corra, Daniel. Porque dice, contó Daniel ahí, que bueno, ellos invitan a todo el cuerpo diplomático porque se trata de un acto oficial de Estado, la apertura del periodo legislativo. Un acto oficial de Estado. Entonces se invita al cuerpo diplomático, es lo acostumbrado.
Entonces, cuando de la Cancillería le formula la invitación al embajador canadiense, le dice que él no va a ir a ese acto ni va a ir a ningún acto mientras el gobierno de Nicaragua no haga lo que el gobierno de Canadá quiere que haga. Lo encubren con otro discurso, ¿verdad? Pero eso es el fondo. ¿Qué se ha creído este delincuente, vos? Ojalá que lo corran. Que lo corran. Ese man no puede estar aquí. ¿Cómo nos va a insultar de esa manera y va a quedar impune? No. Además de denunciarlo, Daniel, que lo corra. ¡Jale! Que vaya a darle clases que le vaya a dar clases a su propio gobernante que han tratado de ocultar el genocidio de los niños indígenas, que lo recordó otra vez Daniel, que son miles, no son poquitos. Lo que pasa es que comenzaron a tapar el escándalo, fue tan grande y tan vergonzoso lo que ocurrió allí, que al principio se les escapó de la mano, pero después ya le echaron tierrita para que nadie se esté acordando de eso. ¿No? Pero hay que correr, ese hombre hay que correrlo de aquí, mano. ¿Con qué autoridad moral nos hablan de esa manera? Ocúpense de que no se sigan cometiendo crímenes horrendos como los que han ocurrido en Canadá contra la población indígena. El otro representante, me imagino yo que es el de Estados Unidos, no les dijo eso, sino que dijo que tenía otras ocupaciones, que ofrecía disculpas y no sé qué, y por lo menos fue educado. O sea, fue más la colonia que el colonizador. Como decía muy bien Daniel, Canadá es una colonia de Estados Unidos. Y vos lo ves clarísimo, eso está clarísimo en su política exterior y en su política interna. Canadá es una colonia, es un estado más de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, me parece también otro tema que él abordó, que también me parece importante, es este. ¿Ves? Él comienza a relatar, ¿no? Triunfa la revolución, ¿ya? Y después perdimos en el 90, perdimos en el 96, no habló, no quiso hablar. Él lo dijo de otra manera, no dijo que perdimos, sino le entregaron el gobierno alemán, más o menos así la formuló. No se metió pues a recordar lo que nos hicieron esa vez. En el 2001 dice, sin indicar que íbamos a ganar, pero vino el golpe terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York. Se desató toda la propaganda antiterrorista de Estados Unidos y a nosotros nos decían terroristas. Nos decían terroristas a nosotros que habíamos reconocido el triunfo del somocismo y de Estados Unidos en el 90 y que entregamos el gobierno. Que habíamos reconocido, nos obligaron, nos robaron las elecciones del 96 y habíamos reconocido ese resultado, a pesar de que sabíamos que nos los habían robado. Y nos decían terroristas. Los habíamos dejado gobernar y nos decían terroristas. Pero bueno, ¿verdad? Ni un conocido terrorista que acepte resultados electorales, que deje gobernar tranquilo un gobierno. A nosotros no se nos ocurría ir en masa a tomarnos el Congreso porque se estaban peleando Bolaños y Alemán, porque ustedes recuerdan que el pleito colosal entre Bolaños y Alemán. Lo que pasa es que las nuevas generaciones aquí no lo recuerdan, o no lo conocen, o no lo han estudiado. Ahora, aquí pasó algo insólito, ¿no? A ver, Alemán era el dueño del PLC, ¿verdad? Ya no es el dueño, pues ahora está enfermo, está jubilado. Pero el dueño del PLC. El PLC lo construyó Alemán con los fondos de la alcaldía de Managua, que ahí robó a lo descosido y además financió su partido y financió su campaña electoral y ganó la nominación de su propio partido para ser candidato presidencial. Y se enfrentó a Toño Lacayo, a todo el mundo. ¿Verdad? Y después se encargó de robar las elecciones. Estados Unidos le ayudó, le dio los reales por aquí, le dio los reales por allá, le pasó información. Compraron a los magistrados, encabezando por la traidora, la Rosa Zelaya,
¿verdad? Ese es Alemán, dueño de ese partido, pero para esas elecciones despuntaba también. Las siguientes elecciones, perdón, despuntaba ya el Partido Conservador. Yo recuerdo, ¿te acordás? Hay que recordar esto. ¿Qué es lo que decía mucha gente en la calle en los 90? ¿Eh? Sí es cierto, Alemán roba, pero hace cosas. Eso era lo que decía mucha gente. O sea, la gente sabía que era un ladrón. Bueno. Entonces Alemán, que es dueño del partido, él hace una alianza con el Gran Capital, que al Gran Capital que es clasista. Alemán era un advenedizo, no era parte de su clase, no tenía abolengo. ¿Ya? Entonces Alemán con inteligencia buscó una alianza con el Gran Capital, y el Gran Capital le dijo que fuera Enrique Bolaño, que había sido presidente del COSEP y que de abolengo, que fuera el candidato para vicepresidente. Y entonces así sí los Pelas aceptaron, los Pelas y otros similares. Entonces después vienen las elecciones de 2001. Entonces el Gran Capital quiere poner su candidato. Como Alemán se está resistiendo, entonces ellos impulsan al partido del cual eran dueños. El Partido Conservador ya no existe. El Partido Conservador empieza a despuntar con Noel Vidaurre, que era abogado, un empleado pues, de los Pelas. Comienza a despuntar y tenía más o menos el 20%, poco más, poco menos, en la encuesta. Entonces, despuntaba bien. En algún momento estuvo por encima incluso del PLC. Entonces, con esa fuerza es que Pela negocia. Le dice a los gringos, a ver, busquemos qué hacer con Alemán, porque vamos a poner nosotros el candidato. Y los gringos respaldan a los Pelas. Y le imponen a Alemán que sea Bolaño el candidato. Y José Rizzo vicepresidente. Así fue. Entonces, cuando una vez que le imponen a Alemán quién va a ser el candidato, desmontan a Vidaurre y liquidan el Partido Conservador, se acabó. Y después viene la otra, que es lo que recordaba Daniel. Una vez que Bolaño llega a la presidencia, que Alemán le hizo la campaña, no fue Bolaño el que dice, se la hizo Alemán. Y además los gringos le ayudan con lo del terrorismo y no sé qué. Bolaño, en mayo del 2001, estaba segura su derrota. Segura. Bolaño tenía como el 16, 17. Vidaurre tenía como el 20 y el Frente tenía como el 24, 25. Ya cuando sale Vidaurre en la competencia, aún así, Daniel tenía como el 40% de la preferencia en aquel momento. Pero cuando viene ya lo de las Torres Gemelas, ya saben lo que pasó. Alemán y los gringos son los que hacen ganar a Bolaño. Puesto en el poder, Bolaño, antes de tomar posesión, le dice a Alemán, dame el control del PLC. Si no me lo da, te voy a joder en ese lenguaje. Ahí en los ranchos fue la reunión. Y Alemán dice que no, que él va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y así fue. Él es el presidente de la Asamblea Nacional y desde ahí va a seguir gobernando él. Porque Bolaño tendría que transar con él y ahí se armó. ¿Quién fue el fiel de la balanza? Recordó Daniel, el Frente, porque estaba ese pleito. Y Alemán se encargó de destruir Bolaño se encargó de destruir a Alemán y lo destruyó. Quien liquida políticamente a Alemán es Bolaño, de su propio partido. Y mira, murió olvidado, en ignominia. Además de que fue un desastre como presidente, ¿verdad? Y traicionó a su propio partido. Cosa Paredes. ¿Quién fue el fiel de la balanza? Daniel. Para que pudiera tener préstamos, que pudiera aprobar leyes, fue Daniel. La reglamentación de la ley de autonomía de las costas caribe. Bueno, importante también recordar estas cosas, ¿no? La cereza del pastel. No, espérame, antes de eso. Es que
el doctor Gustavo Porra, en el discurso de él, lo que pasa es que siempre los discursos del presidente opacan a los demás, eso es natural. Pero fíjate que Gustavo hizo algo que es correcto. Él reivindicó lo que hacemos como como un cumplimiento de la Constitución, como la aplicación rigurosa de la Constitución, y es así. Por cierto, la Asamblea Nacional, hay una comisión ahí, la Comisión del Digesto Jurídico, hizo un trabajo, que eso es un trabajo de hormiga, ¿no? Y ya publicó la Constitución con todas las reformas que se han hecho desde el 87 hasta la fecha. La aprobó en el 2021 y el año pasado se publicó, en el 2022, en septiembre, en la Gaceta. Entonces, es importante, ahí está todo ya. Ya no hay que andar buscando que por aquí, no, ahí está toda la Constitución vigente, ahí está. Tiene algunos errores en la publicación que hicieron, pero se pueden reparar, pues, pero bueno. Por cierto, pues se los digo porque la tiene en su página web la Asamblea Nacional y la pueden tomar. Entonces, Gustavo lo que hace es reivindicar todo lo que hacemos a la luz de la Constitución. Es un mandato constitucional y es verdad. Vos leés la Constitución, el preámbulo y después los primeros 15, 20 artículos. Y lo que hacemos es eso. Estamos cumpliendo, acatando la Constitución. Es un enfoque correcto. Y por eso Gustavo anunciaba que en este año los diputados se van a dedicar a predicar la Constitución. Y van a difundir masivamente la Constitución. Es que es correcto. La Constitución, ¿qué es? La ley de leyes. El pacto social supremo es la Constitución. Y ahí está todo lo que hacemos. Ahí está independencia, soberanía, justicia social. Ahí está. Entonces decía Daniel, nosotros logramos la unidad nacional que nunca se había visto en la historia, y por eso es que vienen los yanquis y arremeten contra nosotros, porque estábamos progresando, teníamos éxito. Y esa unidad también la predica la Constitución. Este es un enfoque, me parece muy acertado, el que hizo Gustavo. Y en eso van a trabajar los diputados de este año. Me parece muy bien. Pero es contarla, no irse a leer a la gente, no contar la lógica de la Constitución, de en qué consiste, cómo lo que hacemos es cumplir con la Constitución, es acatar la Constitución. No es al revés. Y esa Constitución es la de la Revolución, la del 87. La esencia de esa Constitución nunca ha sido tocada. Ha sido tocada la organización del Estado y algunas otras cosas, pero no ha sido tocada la esencia de principio, la esencia filosófica de la Constitución no ha sido tocada. 87. La Revolución la parió. Y ese es otro ángulo importante, ¿no? La Revolución parió esa Constitución. Nosotros lo que hacemos es acatar la Constitución. No hemos violado ningún principio de ningún tipo. Es al contrario. Hemos aplicado los principios plasmados en la Constitución. Se lo digo a determinada gente. Y quiero después finalmente hablar de esto, porque ya son las 7:55, porque por primera vez Rosario, Daniel nunca lo ha hecho hasta ahora, pero sí Rosario lo hizo el lunes. Habló de un tema que vos y yo hemos hablado en nuestros círculos, te lo aseguro, en nuestra familia, o en nuestro círculo laboral, o en nuestro círculo de vecinos. Todo lo hemos hablado de la migración. ¿Verdad que sí? De la cantidad de gente que se ha ido, porque se ha ido mucha gente. ¿Verdad? Por cierto, las remesas este año 2022 van a cerrar en más de 3.000 millones de dólares. Principal ingreso de Nicaragua son las remesas familiares. ¿Qué significa eso? Nuestros compatriotas malmatándose en Estados Unidos,
o en Costa Rica, o en España, que cada vez menos en España, o en Panamá, cada vez menos en Panamá, pero cada vez más en Estados Unidos, malmatándose con 2, 3 trabajos, ¿verdad? Para poder mandarle su dinerito a su familia, que pudieran salir adelante. Algunas de esas familias se les van arriba, dilapidan esos reales, malviven, ¿verdad? Pero la mayoría de eso vive, la luz, el agua, y lo pagan. 3.000 millones de dólares el año pasado, y este año vamos a superar esa cantidad. Entonces, Rosario por primera vez abordó este tema. Ya no vamos a tener que irme. Aguántanos del MEFCA, por favor. Y quiero leer lo que ella dijo, ¿verdad? También vemos en el mundo entero la tragedia de la migración. Y cuando hablamos de migración, una migración económica en la mayoría de los casos, oigan esto, gente que se va porque compra el mensaje, la campaña, la propaganda que hacen de que en esos países, y particularmente en el norte, en Estados Unidos, la vida puede ser mejor. Y todos sabemos que eso no es tan cierto, y que al llegar primero la travesía, los peligros, los riesgos, la muerte incluso de distintas formas, y luego al llegar no es tan como lo cuentan. Mucha gente se regresa a vivir con seguridad, a vivir con alimento, a vivir con familia y sentido de familia, comida, seguridad, abrigo. Cuando decimos abrigo, hablamos de la vivienda, de la familia y de los hogares. Es un tema doloroso, propio de estos tiempos del mundo, y un tema que tenemos que trabajar todos juntos. Rosario, el lunes. Porque tenemos que asegurar en cada país, a pesar de las agresiones, las condiciones para que las familias vivan juntas, reunidas y tranquilas, con trabajo, estabilidad y seguridad. Abrigo, seguridad en el país y abrigo, que quiere decir sentirnos acuerpados, acompañados con nuestros familiares, viviendo una existencia con sentido humano y con valores humanos. Eso es lo que decía de la migración. Un tema doloroso que tenemos que trabajar todos juntos. Pongan cuidado. Y algo que también mencionó Rosario, el respeto a la vida de las mujeres, que en todo el mundo se las agrede. En España solo este año van 6 mujeres asesinadas por ser mujeres, por sus respectivas parejas o por familiares. 6. En los españoles que se las pican. Son problemas propios de la cultura, la arrogancia, el intento de sentirnos y actuar como seres superiores y de tratar de ver a las mujeres como seres inferiores, que pertenecen a otros seres. Eso de verdad representa, dice Rosario, un enorme desafío. Y es verdad, es un enorme desafío derrotar esa cultura, sembrar la nueva cultura. O sea, son palabras mayores. Y a ver, los españolitos que se las pican de muy progresistas y de muy civilizados y de muy demócratas, ahí se matan mujeres como matar a cualquier ser vivo del planeta. Todos los días del mundo, y hacen 1000 escándalos, y ahí anda el partido de la extrema derecha queriendo socavar el escaso marco jurídico que tienen para defender a las mujeres, y los medios le reproducen todo lo que ellos dicen. Muchas cosas. Ya el viernes hablaremos de otros temas. Son las 8 de la mañana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree,
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.